Hola a todos, bienvenidos al podcast Hablemos de Datos, espacio donde buscamos traer lo mejor de la tecnología de vanguardia, pero sobre todo traer experiencias reales implementándolas en el mundo corporativo. En esta segunda edición traemos a Ramón Hernández, experto consultor de estrategia y gobierno de datos, con más de 30 años de experiencia implementándolo en empresas reales. Directamente desde México, Ramón, bienvenido. Renzo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en Lima, Perú, en tu podcast. Y pues conversemos, empecemos. Genial. Ramón, cuéntanos un poco más de tu trayectoria, tanto académica como laboral. Muy bien, mira, yo tengo ya 32 años trabajando en temas relacionados con, bueno, no necesariamente con datos, 28 son con datos. Antes fui desarrollador, solamente hacía código, pero desde hace 28 años empecé a tener relación con temas de los datos y fue hace 10 años, no, 11 años ya, que conocí el DIMBOK, que después conversaremos más adelante de él, y ahí me enamoré del tema de datos y desde hace 11 años solamente hago temas relacionados con gobierno de datos, modelos de madurez, y es lo único que hago hasta ahora, de 11 años hacia acá. Genial. Entonces, aprovechando que has tocado el tema, ¿podrías contarnos qué es gobierno de datos? Sí, mira, gobierno de datos, hay varias definiciones, una que viene en el DIMBOK, me gusta más otra que viene con un autor que se llama Robert Sainer, que él te dice que es la formalización de tres cosas que se hacen con los datos: la definición, la captura o la creación de los datos y el uso de los datos. Lo que queremos hacer con el gobierno de datos es cambiar la manera en la cual las personas se relacionan con los datos. Esa me gusta, me parece simple y puede ser fácil de entender. Bien. Profundizando quizás un poco más la implementación de gobierno de datos dentro de las empresas. ¿Gobierno de datos es para todo tipo de empresas? O sea, pequeñas, medianas, grandes corporaciones. ¿Cuáles son los requisitos para saber que necesitamos un área de gobierno de datos? Es una gran pregunta, Renzo. Pienso que sí es para todas, pero no para empresas tan pequeñas. A mí me gusta, por ejemplo, conversar que yo soy una empresa muy pequeña. Todos los datos de mis clientes están en un Excel, es lo único que tengo. Pues probablemente yo no necesite un tema de gobierno de datos, pero si ya eres una empresa mediana hacia arriba, seguramente sí es muy importante que tengas este tema del gobierno de datos en tu organización y lo tengas presente. ¿Cuáles son esos dolores o esas falencias que hacen que la empresa sienta que ya necesita implementar o contratar un consultor que les ayude pues, crecer en gobierno? Mira, en las empresas más grandes lo que pasa es normalmente los temas regulatorios. Ese es un gran dolor y todas las empresas reguladas, bancas, seguros, salud, todas esas empresas necesitan forzosamente el tema de gobierno de datos para cumplir con esas regulaciones. Las regulaciones, podemos pensar en, no sé, en Solvencia II, en Basel, en SOX. Si tú las ves con la óptica de los datos, te das cuenta que están hablando de la calidad, la trazabilidad, el gobierno, el control, roles, etcétera. Entonces, en esas grandes empresas, el tema regulatorio es muy importante, y en empresas más medianas se da o por temas de seguridad, problemas que tienen con el tema de seguridad en los datos, o problemas de calidad, malas decisiones, reportes que no cuadran. Normalmente va por ahí. Genial. Es un punto bastante interesante, ¿no? Yo he sido consultor, ¿no? Básicamente de análisis de datos por muchos años, y el tema ya no radica o ya no radicaba tanto en tener el mejor dashboard, en tener una presentación súper fabulosa, sino en la integridad. Nunca me voy a olvidar de que uno de mis primeros proyectos, justamente en seguros, ¿no? Hice un reporte, en este caso en la herramienta Power BI, cuando recién salió hace aproximadamente 15 años, ¿no? Uf, en todo el boom, sorry, me equivoqué. ¿15 años tiene Power BI? 10, ¿no? No, 10 tiene más o Sí. menos. Es que era un visionario y Sí. antes de... ¿Cómo puedo repetir esa parte, Kevin? No, tú sigue. Sí, ya. Dile otra vez y ya acá Kevin hace maravillas. Nos va a hacer Ya. parecer... Bueno, sí. Recuerdo en una de mis primeras experiencias justamente como consultor
implementando un reporte dentro de Power BI, donde pues hace 10 años, donde esa herramienta recién salía al mercado, pues realmente deslumbraba, era un cambio sorprendente sobre Excel. Y voy a una mesa de directorio y presento los indicadores comerciales, ¿bien? Y en un segundo, bastó para que el responsable comercial o el gerente comercial me dijera, oye, ese número, ¿de dónde lo sacaste? No existe, no es real. Entonces me puse a analizar, ¿no? Oye, me concentré tanto en la parte visual que realmente en ningún momento, y eso también por la experiencia que tenía en ese entonces, pues validé la integridad del dato. Validé que el valor al menos pertenezca al promedio de lo que representaba en ese momento la venta, ¿no? Y me di pues cuenta de la importancia de lo que tiene que ver bueno, en este caso la calidad de la información con la que uno trabaja. Claro, sí. De hecho, hay una frase que a mí me encanta, dice algún autor, que más vale un dato malo que dos buenos, ¿no? Eso habla de justo lo que mencionas, que de repente nos concentramos mucho en lo que es el dashboard, que se vea muy lindo, que los colores, pero lo más importante tendrían que ser el resultado y que los números cuadren y que hagan sentido para la organización. Entonces, en esta frase que dice, más vale un dato malo que dos buenos, habla de eso. Mejor que como organización estemos viendo un único dato, que dos áreas diferentes tengan dos datos que dicen que están correctos. Genial. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que estamos madurando, ¿no?, en este mundo de gobierno de datos? Es decir, ya empecé a darme cuenta de la importancia de tener la información trazable, con calidad, con integridad. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo sé si tengo un área iniciante, intermedia o madura dentro del gobierno? Ya, mira, ahí Renzo es una gran pregunta porque a mí me gusta poner como ejemplo el hecho de aprender un idioma extranjero, ¿no? Si tú quieres aprender un idioma extranjero, pues seguramente lo que haces es ir a una escuela de idiomas y esa escuela de idiomas lo que va a hacer es ponerte un examen de colocación y dirán, pues mira, así hablas, así entiendes, así lees, etcétera, las habilidades o las capacidades para expresarte en un idioma extranjero. Lo mismo tenemos que hacer en las organizaciones. Existen, le llaman modelos de madurez, que te permiten hacer un examen o un diagnóstico de cómo está tu organización en ese tema de los datos, y de ahí empiezas a trazar tu camino para ir mejorando tus capacidades para gobernar mejor tus datos. Entonces necesitarías, si ya las organizaciones están interesadas en este tema, algo que les recomendaría como primer punto es hacer una evaluación de madurez, entender cuáles son sus capacidades actuales. Muchas organizaciones te dicen, no, es que estoy en cero, es que no sé nada, es que ponme en cero. Y no, en realidad hay cosas que hacen bien, hay cosas que podrían hacer mejor y hay otras cosas que de plano no hacen. Pero si no tienes esa visión clara, no vas a poder generar un plan de mejora de tus capacidades para gobernar los datos de tu organización. Genial. ¿Y cuáles son esos roles, esos perfiles que hacen que todo esto sea posible? Mira, hay varios roles dependiendo también de los libros y dependiendo de muchas cosas, pero básicamente necesitas a alguien que sea responsable del programa de gobierno de datos. Puede ser director de gobierno de datos, líder de gobierno de datos o gerente de gobierno de datos o responsable de gobierno de datos, pero necesitas una persona por lo menos que yo les digo que desayune, coma y cene gobierno de datos. Como no funciona en las organizaciones es cuando quieren hacerlo a tiempo parcial y te dicen, a ver, Renzo, tú eres muy bueno haciendo estas cosas, haciendo tus reportes, haces muy bien esto, y en tus ratos libres o en el 30% de tiempo que te queda, dedícale al tema de gobierno de datos. Ahí no va a funcionar, es muy poco probable que funcione en las organizaciones. Entonces necesitas al responsable de gobierno de datos. Y luego hay otros dos roles, uno que está del lado de negocio, que le llaman, bueno, en el DIMBOK todavía le siguen llamando Data Stewards, a ambos ahorita les voy a contar un poco más, pero digamos se llama Data Steward o custodio de datos del lado de negocio, que son personas del lado de negocio que entienden los datos, que están, digamos, en el día a día con los datos, saben qué les duele, lo saben explicar, lo saben interpretar muy bien.
Y del otro lado, en la parte tecnológica, tienes a algo que le llamamos Data Stewards técnicos Data Stewards técnicos. Son los expertos en ETL, los expertos en calidad, los expertos en data warehousing, que son personas que tienen conocimiento sobre los datos, pero desde el punto de vista tecnológico. Y estos dos son roles, ¿no? Si eres una organización que va arrancando, no necesariamente tiene que ser un puesto de trabajo, es un rol. Yo lo que les digo es que en tu cheque, donde dice, o en tu recibo de nómina, no dice que eres data steward o custodio de datos de negocio, custodio de datos técnicos, dice otro nombre, tiene otro nombre ahí en el cheque o en tu recibo de nómina, pero es un rol que tú tienes que jugar dentro de la organización y esos son roles de tiempo parcial. Hay organizaciones que ya son muy grandes, muy maduras, donde ya tu recibo de nóminas iba a decir que eres custodio de datos del lado de negocio o custodio de datos técnico o data steward, pero en un inicio son roles, así es que para cerrar la pregunta, necesitarías por lo menos una persona de tiempo completo, que es un responsable de gobierno de datos, y personas que van a dedicar tiempo parcial, tanto del lado de negocio como del lado técnico. Eso sería lo mínimo que necesitarías. Y en empresas que ya tienen una etapa mucho más madura de gobierno de datos, donde ya inclusive está definido los dominios, ¿no?, de información. Bueno, ahí ya se va complicando. Digamos, puedes tener custodios de dominio de datos. Entonces ya son personas que están especializadas en un dominio de datos específico. Puedes tener también, por ejemplo, custodios de datos custodios de datos de proyecto que ayudan al custodio de datos de negocio. Puedes tener coordinadores de custodios. Entonces ya se va haciendo una estructura mucho más compleja, pero mi recomendación, si son empresas medianas o pequeñas, es que no se empiecen a complicar con eso y se queden con los 3 primeros roles. El responsable, que lo necesitas de tiempo completo, y 2 roles de tiempo parcial, que es custodio de datos o data steward de negocio y data steward técnico. Genial. ¿Y cómo aprendemos un poco más de gobierno? ¿Existen metodologías, certificaciones? ¿Cómo damos ese paso hasta esta gran área dentro del mundo de los datos? Pues mira, hay muchas fuentes de información, pero hoy la que es la más reconocida es el PMBOK. Es un marco de referencia, un cuerpo de conocimiento que tiene las mejores prácticas en temas de gestión de datos, y una de esas buenas prácticas es el tema de gobierno de datos. Entonces, ese es hoy el estándar que están adoptando muchas organizaciones para esa parte del gobierno de datos. Entonces, búsquenlo, se llama la asociación sin fines de lucro que generó este libro, se llama DAMA, Data Management Association, dama.org, y tienen este estándar que es el DMBOK, y tienen una certificación que es la certificación CDMP, que es el acrónimo de Certified Data Management Professional. Sería ese el camino por el cual pudieran empezar a... ¿Esto es como un equivalente al mundo de la gestión de proyectos con el PMP? Exacto, sí, justo Renzo, cuando trato de explicar esto a personas que no están tan familiarizadas, hago la analogía del PMI, el Project Management Institute, que es una asociación sin fines de lucro desde 1969, que aglutina a todos los profesionales en la dirección y gestión de proyectos, que tienen un PMBOK, y que tienen una certificación, la más famosa, tiene muchas, pero la más famosa es la de PMP, de Project Management Professional. Bueno, ahí puedes hacer la analogía. PMI, DAMA, que es la asociación, luego PMBOK contra el DMBOK, y luego PMP contra la certificación CDMP. Tienen también capítulos en los países, por ejemplo, DAMA, existe DAMA en Perú. Sí, existe también el capítulo PMI en Perú, entonces son muy similares como asociaciones. Wow, bastante interesante. ¿Y cómo realmente llegamos a tangibilizarlo, verlo visible en las empresas? Entiendo que deben haber herramientas. Yo he escuchado algunas, por ejemplo, como Colibra, Azure Purview. No sé si tengas alguna en mente. Sí, mira, ahora que lo mencionas de herramientas,
Anjana Data es una que yo he utilizado, que me gusta bastante. Lo que me gusta de esta herramienta de Anjana Data es que es agnóstica a los temas de tecnología. En algún punto, alguna de las herramientas, bueno, todos los grandes fabricantes, por ejemplo, Microsoft tiene sus herramientas, Oracle tiene sus herramientas, si estás en la nube existen herramientas, están muy bien, pero solo están bien si tu organización tiene un único ecosistema. Pero si estás fragmentado y tienes cosas en Microsoft, cosas en la nube, cosas en otra tecnología, una herramienta como Anjana también parece interesante. Genial. Hablando de tecnología, si hablamos de tecnologías de la información, no es nada nuevo, ¿no? Ya tiene más de 70 años en el mercado y todo nació con el Business Intelligence, modelos de Data Warehouse, Kimball. ¿Qué tanto impactó, en este caso, la computación en la nube o el cloud computing al área de gobierno de datos? Ah, qué pregunta tan interesante, Renzo. Fíjate, algo que mi percepción de qué es lo que pasó es que el problema que se está dando con los datos, con esta falta de gobierno de los datos, nació desde que salimos de los mainframes y nos fuimos al cómputo distribuido. Ahí empezaron los primeros problemas, ¿no? Porque antes todo estaba en el mainframe, ¿no? No tenías, todos utilizábamos terminales, al menos a mí me tocó programar así en estos computadores mainframes, y pues simplemente no había manera de que sacaran los datos, todo estaba allá adentro. Después vino el cómputo distribuido y ahí empezó el desorden con los datos. Más o menos ahí metieron la figura del CEO para tratar de meter ciertos controles y de ahí vino la nube y entonces ahora había que ir a la nube, a un lugar que ya tú no controlabas para llevar ahí tus datos y ahí se dieron también cuenta de la importancia de entender qué datos tenían y seguramente en esas migraciones encontrarte con cosas que decías, ¿y esto? ¿No? Ni siquiera sabía que existían estos datos en mi organización. ¿Me los llevo o no me los llevo a la nube? Genial, sí, entiendo, en esa instancia de migración tenemos reportes que ya no utilizamos, información que ya no se actualizaba pues hace mucho tiempo, que realmente pues la nube también ayudó a tener ese panorama de una manera mucho más clara. Y ahora si vamos ya a llevarnos a un escenario más moderno, más actual, ¿qué tanto impacta la IA generativa, los agentes? O sea, qué grandes preguntas, Renzo, me estás haciendo. Fíjate, algo que nos está pasando es, yo entré, les contaba, hace aproximadamente 11 años al tema del gobierno de datos. Yo pensé que me iba a ir muy bien ahí hace 11 años, pero no es que me haya ido tan mal, pero tampoco es que fue lo maravilloso que yo hubiera pensado. Y fue a partir del tema de la inteligencia artificial que vino un boom y un resurgir, así como el ave fénix, del gobierno de datos. Entonces ahora muchas organizaciones están buscando nuevamente estos temas de gobierno de datos porque sus iniciativas de inteligencia artificial, sobre todo las que utilizan datos de la organización, no están dando los resultados que esperan. Entonces ese es un problema y se están dando cuenta que tenían que trabajar en los cimientos y los cimientos son el tema del gobierno de datos. Entonces hay un resurgimiento y estoy muy contento por la IA, no porque yo sea experto en la IA, porque no conozco tanto, pero porque están las organizaciones entendiendo que para que tengan una IA que sea exitosa, que les aporte valor, necesitan el tema del gobierno de datos. Claro, necesitan los datos claros, ordenados, de fácil acceso, consumibles. Ahora que ya hemos hablado un poco más de gobierno, de roles, metodologías, un poco de cómo también estas se han visto afectadas con las tecnologías como cloud computing, AI, ¿cómo podríamos explicar gobierno de datos a un gerente financiero, a un gerente comercial, para que lo entienda a un siguiente nivel? Ya, mira, a mí me gusta utilizar un ejemplo del área de recursos humanos. Las organizaciones tienen varios activos que son importantes para ellas. Una es el área de talento, o sea, el personal o el talento humano, o como le llamen en tu organización. Y hay un área de recursos humanos que se encarga de gestionar, de gobernar ese activo. Y yo les digo, a ver, para el 2027, imagina que yo llegara a tu organización o que tú llegaras a tu organización y dijeras, para el siguiente año vamos a eliminar el área de recursos humanos. Pues seguramente se burlarían de ti, ¿no? Si tú te atreves a decir eso en una organización de cierto tamaño, de cierto porte.
Pues bueno, lo mismo pasa con el tema de los datos. Las organizaciones están diciendo que los datos son un activo muy importante para ellas y necesitas gobernarlo y gestionarlo. Entonces necesitas crear una estructura alrededor de los datos que se encarguen de hacer ese gobierno y hacer esa gestión. Entonces, es así como suena de ilógico decir que por qué no cancelamos el área de recursos humanos el siguiente año, igual de ilógico, ese es mi sueño, tendría que sonar que yo te dijera, en el 2027 no queremos gobierno de datos, o sea, que los llevara a risa decir ese tipo de cosas. Hoy no pasa. Hoy, si lo dices en alguna organización, te dicen, ¡ay, qué buena idea! Sí, vamos a eliminar esa área, ¿no? Porque yo creo que no aporta valor. Eso es en lo que tenemos que trabajar, en hacer esa conciencia en las organizaciones para que no cancelen el tema de gobierno de datos y pueda seguir aportando valor. Claro, además de todo este valor que le da al negocio, también le da un, vamos a llamarlo, soporte legal muchas veces a la empresa para poder cubrirse de, por ejemplo, voy a repetir esa parte. Además de este valor que le da al negocio el área de gobierno de datos, también es un soporte legal. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la intersección entre las leyes las leyes de datos, ya, entre las leyes de la protección de datos personales y el área de gobierno de datos? ¿Cómo se cruzan? ¿Cómo lo ves implementado dentro de las organizaciones? Ya de hecho, de ahí Renzo es un gran impulsor para las organizaciones, para el gobierno de datos dentro de las organizaciones, es los temas regulatorios. De hecho, eso detona muchos proyectos de gobierno de datos. Entonces, yo pienso que eso es muy bueno para los que estamos del lado de gobierno de datos cuando estás en una industria que tienen que cubrir una regulación como esta de protección de datos personales. De hecho, aquí en Perú, pues están en eso, porque si bien tienen algunos años, lo que entiendo es que está por entrar en función el tema de sanciones. Sí. Entonces, te avisaron, las organizaciones tenían que haber hecho sus deberes y ahora viene ya el régimen de sanciones y esto es lo que está detonando el tema del gobierno de datos. Entonces, por ahí es algo interesante. Ahora, si bien el gobierno de datos se justifica en muchas organizaciones por el tema regulatorio, algo que deberían de tener presente las organizaciones es que solamente quedarse con el gobierno de datos para el tema regulatorio es perder mucho del valor y mucho de las cosas que puede hacer el gobierno de datos por las organizaciones. Puede hacer mucho más, no solamente el tema regulatorio. Genial. Entonces, estamos en un panorama donde el área de gobierno de datos está en su boom. Todo el mundo quiere convertirse en un data custodian, data steward, en un product owner, tener una jefatura dentro del área. ¿Qué le aconsejarías? Dame 3 consejos que le darías a un entusiasta del mundo de los datos o al analista de datos que quiere entrar ya de manera efectiva a esta gran área. Yo lo que les recomendaría es que tienen que hacer algo para empezar a aprender, tomar alguna certificación, tomar algún curso y cambien le den un pequeño giro a su carrera para que se sumen a esta parte del gobierno de datos. Estoy convencido que hay grandes oportunidades profesionales y esas oportunidades están ahora, en este momento. Aquí voy a tomar un poco más de tiempo para contarles esta pequeña historia. Yo soy PMP desde hace 26 años. Poníamos el ejemplo del PMI y de Dama. Bueno, yo hace 26 años me certifiqué como PMP. Mi certificado era el 17,204. Me lo tengo grabado, ese certificado, ese número de certificado. Es decir, en el mundo existían 17,204 PMPs. Bueno, las oportunidades profesionales que a mí me trajo tener esa certificación, aumentos de sueldo, cambios de trabajo con mejor sueldo, mayores responsabilidades, crecimiento profesional, fueron maravillosas. Hoy, 26 años después, la certificación PMP es un commodity. O sea, si yo te digo, soy PMP, pues me vas a decir, pues qué bueno, si llevas proyectos, debes ser PMP. O sea, hoy no es un diferenciador. Hoy, más bien, si no lo tienes, seguramente no tengas trabajo, pero si lo tienes, no vas a obtener ningún beneficio, digamos, profesional.
Bueno, ¿por qué viene este ejemplo y por qué estoy tomando tanto tiempo para responder? Porque pienso que hoy la certificación CDMP está, como hace 26 años estaba la certificación de PMP. Hoy en el mundo existen un poco menos de 20,000, son 19,000 y algo, digamos, entre 19 y 20,000 profesionales con esta certificación. Seguramente hay muchos más proyectos en el mundo que requieren a profesionales con esta certificación. Entonces, yo les diría que tomen cursos de certificación o estudien la manera que ustedes quieran para prepararse, presenten su examen, conviértanse en CDMPs y accedan a este mundo de oportunidades que existe. Qué gran consejo, Ramón. Realmente, como siempre, profesor, uno siempre tiene que estar preparado para la oportunidad y la certificación puede abrirnos grandes puertas. Vamos a pasar a una nueva etapa en ese podcast con preguntas avanzadas de gobierno de datos, para lo cual también hemos traído un invitado especial. Vamos a hacer una pequeña pausa, va a venir el invitado y a estas preguntas. Excelente, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Fernando Durán, también soy especialista en gobierno de datos. Ramón, un gusto dirigirme a ti. Quisiera hacerte 3 preguntas debido a este tema tan apasionante que es gobierno de datos y voy por la primera. Mi primera pregunta es sobre gobierno. ¿Por qué existen empresas que no han podido adaptar correctamente el gobierno de datos? ¿Cuál crees tú que es ese talón de Aquiles que hace que se desestime con el tiempo y lleve a un cierre de oficina de gobierno de datos? Ya, pero Fernando, un gusto estar aquí, conocerte en persona después de compartir por redes sociales tanto tiempo y estar ahí conectados. Un gusto conocerte personalmente y estar aquí en este podcast contigo. Lo que normalmente pasa con las organizaciones que fallan en el tema de gobierno de datos es que piensan que es un tema que tiene que ver con tecnología. En realidad, hay una triada seguramente la han escuchado mucho, de personas, procesos y tecnología. El principal reto que tenemos en el tema de gobierno de datos tiene que ver con las personas. Entonces, piensan que el tema de gobierno de datos es adaptar o comprar una herramienta de gobierno de datos o crear un dashboard o hacer algo así. Y entonces, ahí es donde fallan. El principal reto tiene que ver con las personas. Entonces, pienso que va por ahí. Y si las organizaciones no trabajan en lo que es temas de gestión del cambio para que la organización adopte y acepte estos temas de gobierno de datos, es donde vienen los fracasos. Interesante, ¿eh? Sí, eso es lo que veo, ¿no? Que últimamente a veces la tendencia es, tenemos gobierno, lo que está de moda es gobierno, vamos a implementarlo y de repente se genera una expectativa distinta a cómo es justamente la realidad, ¿no? A lo que va. Interesante, Ramón. Mi segunda pregunta es, muchas veces la alta gerencia exige que se implemente gobierno de datos porque es una terminología que está de moda, lo que te decía hace un rato. ¿Cuál sería esa repregunta, ¿no? Con el que podríamos hacerle justamente a esta alta gerencia si realmente qué necesitan implementar con gobierno de datos? Ya, en ocasiones, lo que pienso que deben de entender las organizaciones es que esta parte del gobierno tiene que ver más con temas de supervisión, ¿no? A veces te dicen, es que nuestra arquitectura de datos está mal y trae a gobierno, o es que tenemos mala calidad y trae a gobierno para que lo resuelva, o tenemos problemas de seguridad y quieren que el gobierno de datos resuelva muchos de los problemas que existen con el tema de los datos, cuando en realidad los que estamos del lado de gobierno de datos nos encargamos, si tuviéramos que definirlo con una sola palabra, de supervisar todo lo que se está haciendo del lado de la gestión de datos. Entonces, si una organización quiere arrancar estos temas del gobierno de datos, probablemente lo que le diría o trataría de transmitirle mejor es, si quiere resolver temas de ejecución o temas de supervisión, para que le quede muy claro y las expectativas las estemos gestionando adecuadamente desde el principio, para evitar algún malentendido con la organización, que diga, es que yo pensé que ibas a mejorar la calidad, o yo pensé que ibas a mejorar los modelos de datos o los tableros. Genial. Dijiste 2 palabras muy, muy claves, ejecución y supervisión. Eso creo que hay que tener, la empresa, ¿no? Las empresas tienen que tenerlo bastante bien marcado. Excelente. Y mi última pregunta, ¿qué mensaje darle a aquellos líderes que creen que gobierno de datos es solamente presentar entregables, como por ejemplo, ya que hablamos de datos, entregar dashboards? ¿Qué mensaje darle a estos líderes? Pues va un poco en complemento con la parte anterior. Hay un autor que se llama John Latley
que habla de la V del gobierno de datos. Entonces él te dice que las organizaciones podrían pintar una V. Una de estas líneas es el gobierno, la supervisión, y otra línea es toda la ejecución de los temas de la gestión de datos. Entonces te dice que tú debes de tener como organización muy claro y pintar una V perfecta. Puede ser que esté cerrada la V. Lo que nunca tendrías que hacer es pintar una I. Si tú estás pintando una I, lo que estás haciendo es mezclar temas de gobierno con temas de ejecución. Entonces, por ahí creo que va el tema, y con la parte de gestión del cambio que lo mencionamos en una de las primeras preguntas que hacías. Gestión del cambio. Exacto. Creo que también es un punto que no hay que perderle el enfoque, no para nada. De hecho, hay un libro de Robert Sainer que se llama El catalizador de datos. De hecho, se acaba de traducir y me tocó hacer la traducción al español. Entonces, bueno, los invito a que lo lean en español. Y él te habla de 3 cosas que necesitas tener para que se dé un gobierno de datos exitoso en tu organización. Primero, bueno, por supuesto, el gobierno de datos. Después, el tema de data literacy o data fluency, que le llama él. Y después, el tema de gestión del cambio. Y te dice que estas 3 cosas tienen que actuar en conjunto para que se logre la chispa que produce ese cambio que tú estás buscando en la organización. Entonces, creo que complementa muy bien esto que estamos comentando. Perfecto, Ramón. De verdad, qué excelente respuesta nos has dado y me llevo mucho aprendizaje sobre estas 3 preguntas y tu respuesta. Muchísimas gracias. Un gusto, Fernando. Encantado. Igualmente. Volvemos con la parte final de ese podcast. Bueno, Ramón, agradecerte por todo lo que has transmitido el día de hoy. Has enseñado qué es gobierno de datos para Damis. Con Fernando hemos llevado a gobierno de datos a un siguiente nivel. Y gracias por nuevamente compartir tus conocimientos, pero sobre todo por tu experiencia. Cuéntanos, ¿cómo podemos saber más de ti? Renzo, he disfrutado mucho esta charla aquí contigo y con Fernando. Agradecerles a ustedes la invitación aquí tan cálida que me dieron en Lima. Yo tengo un canal de YouTube. Búsquenme como Ramón Hernández Callejas. Y en la parte de LinkedIn también me encuentran como Ramón Hernández Callejas. Podemos continuar la conversación. Me encanta hablar sobre este tema. En mi canal de YouTube pueden encontrar cosas relacionadas con libros, que me encanta mucho leer libros y recomendar libros relacionados con estos temas de estrategia, de gobierno, y pues mucha información que pueden tener ahí. También doy cursos en mis redes sociales, ahí pueden ver cuando estoy dando cursos. Me encantará continuar la conversación con ustedes. Genial, Ramón. Bueno, chicos, invito a seguir a Ramón en todas sus redes sociales, seguir a su empresa, seguir a sus cursos para aprender más de estrategia y gobierno de datos. Con esto hemos terminado el podcast. Nuevamente, muchas gracias, Ramón, y que sigas, pues, Muchas gracias. Perú. Gracias, Renzo. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao, chicos.